tratar de pronosticar y vamos a dejar pues entonces grabada la sesión. Entonces, que quede claro, la intención y los dos objetivos que busca este video es la de armonizar datos, en este caso el IPC, dado que se tiene un IPC viejo y un IPC nuevo, empalmarlos y crear una serie más larga. Una serie que sea del 91 hasta el 2022, ¿de acuerdo? Y en la medida de lo posible, si tenemos tiempo, tenemos aquí todos los datos. Déjenme mostrárselos. Aquí están, hoja 1, y ahí tenemos los datos mensuales, es decir, tenemos datos que aunque estén desde el 2005, pues como son mensuales hasta el 2022 son bastantes datos. Tenemos aquí las remesas, he puesto aquí las fuentes del Banco Central, las unidades, etcétera, para cada, se entiende para cada columna. Por ejemplo, para el IPC pues es esto. Para la siguiente, que es consumo eléctrico, que también está mensual, ahí están los flujos del consumo eléctrico, de personas que entran y que salen de El Salvador, ahí lo tenemos. El caso de las remesas está desde el 91 mes a mes hasta el 2022 como flujo. Tiene sus propias unidades, por supuesto, no son comparables todas las series, por tanto tenemos que tener cuidado. En el caso pues entonces del gráfico IPC viejo lo vamos a empalmar y en un segundo objetivo, si es que hay tiempo, lo vamos a tratar de pronosticar. Bien, planteo de una vez los datos que tenemos, ahí ya lo vieron ustedes, tenemos los datos de remesas, tenemos datos de IVAE, mensuales todos, están, algunos empiezan antes, otros empiezan después, por supuesto, de eso se trata la armonización. Estos son los datos tal cual del BCR, nos da la página de El Salvador, el Banco Central de Reserva, IVAE, IPI, IPC, consumo eléctrico, entrada de pasajeros, salida de ellos, IPC viejo, importaciones, exportaciones. Todas sus fuentes están ahí arriba, sus unidades también. Todas están realmente de una fuente madre, que es del Banco Central. Y vamos pues rápido a plantear el empalme. Y después, si hay tiempo, el pronóstico. Bien, tenemos entonces esta gráfica y este problema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se supone que lo más nuevo es lo que está en amarillo. Y lo que está en café es la serie vieja del índice de precios al consumidor. ¿Cómo diablos puedo hacerlo para poder empalmar? Bueno, esto lo planteamos acá en Paint, ahí está. Y la idea es, como se ha comentado, pero ahora lo voy a desarrollar, es tratar de tener las tasas de crecimiento de esta serie. Tasas de crecimiento lo ponemos en R, las tasas de crecimiento de la serie vieja y nueva, y lo que podemos hacer es aplicar esas tasas de crecimiento, ya sea extrapolándolas, y por tanto, si por ejemplo aquí me da que crece 10% en el siguiente mes, sobre este nivel incrementar 10% o caer 10% según me pida estas tasas de crecimiento, y por tanto ir extrapolando esas tasas de crecimiento y unir esas dos series. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es de que haga lo siguiente: calcule las tasas de crecimiento aquí, 10%, 5%, etcétera, todos los porcentajes mensuales que hay, y aplicárselos hacia acá, para de esa manera extrapolar y unir y crear una serie más larga. Tiene mucho más sentido lo segundo, dado que este nivel que tenemos aquí, estos niveles de IPC, son los que son los más nuevos, están bajo una canasta de productos nueva,
Y en ese sentido lo que vamos a crear es una estimación de lo que hubiese sucedido de haberse mantenido los niveles de crecimiento que se observan en la serie vieja aplicados a la serie nueva. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a extrapolar esas tasas de crecimiento y crear una serie más larga, pero con los niveles de la serie nueva, es decir, con esta serie. Vamos entonces pues a hacerlo. Vean entonces en dónde estamos. Estamos en una situación con unos desniveles evidentes. Entonces vamos allá. Vamos a Excel y en ese sentido me voy a donde está la hoja 1. Voy a crear, a copiar esto. Ahí está, copiado. Lo pego en una hoja nueva totalmente. Ahí está. Pego también, desde luego, la serie vieja. Entonces el IPC, en este caso nuevo, está aquí. Y el IPC viejo está por acá. Entonces copio, así tal cual. Control C. Y pego el índice, ya decía, viejo. Y copio el nuevo por acá. Hoja. Busco donde está el IPC. Aquí está. Ese es el nuevo. Control C. Y lo copio por acá. Y para que haya más certeza, pues pongo ahí que se trata del IPC nuevo. ¿Ok? Entonces calculo las tasas de crecimiento. Ya he dicho que voy a calcular las tasas de crecimiento de este y extrapolarlas a este índice nuevo. Entonces calculo las tasas de crecimiento del IPC viejo. Evidentemente ahí no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? De hecho, en estricto sentido, quizás lo que debería de hacer es eliminar esta parte. Ahí está. Porque empezamos realmente desde diciembre, es cuando hay datos. Vean ustedes también que la serie del IPC viejo implícitamente implica que la base es diciembre del 92 igual a 100. Es decir, que la canasta de bienes se plantean como igual a 100, o el mes de referencia, mes y año de referencia es diciembre del 92 igual a 100. Con lo cual, si aquí se tiene un 105.71 o 105 simplemente, estamos diciendo que los precios de esa canasta crecieron 5% respecto al diciembre del 92. Estamos diciendo que, por ejemplo, este 113, tan solo unos pocos meses después, este 113 en julio implicaría un 13% más de precios, de un nivel de precios mayor respecto a la canasta de diciembre del 92. Y si así nos vamos, vean ustedes que llegamos a una situación en la cual tenemos 217%. Es decir, 117% más del valor de esa canasta. Cuesta muchísimo más esa canasta. Bien, ok, pues calculamos entonces las tasas de crecimiento. Y como ustedes lo pueden ver, solamente puedo hacerlo desde aquí. Entonces, calculo año final entre año inicial. Como es mes a mes, simplemente implica -1 y lo podría hacer por 100, pero así lo dejo en tantos por unidad. Copio esta fórmula, la arrastro hasta el último mes, por supuesto. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Aquí está. Entonces ahí tenemos en tantos por unidad. Puedo convertirlo, por supuesto, para una mejor visualización en formato de porcentaje, pero se mantiene tantos por unidad. Ahí está.
formato en porcentaje, pero en el fondo la fórmula está en tantos por unidad. ¿Ok? Vale, pues, entonces ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, si yo tengo estas dos series, insisto que es un caso muy recurrido en economía para empalmar y para extender series de tiempo. Si lo que voy a hacer es calcular las tasas de crecimiento de aquí y tasas de crecimiento aquí, si yo quiero empalmar acá en amarillo para crear una serie así, lo que tengo que hacer es a este dato que está aquí, el dato digamos de, voy a llamarle F, este dato F, lo voy a multiplicar por 1 más la tasa de crecimiento del mes inmediato posterior. Ese debería de ser. Y el otro segundo dato, es decir, este digamos, si este era F1, pues el otro F2 va a ser igual, ¿verdad? Al valor de F1, igual, vamos a ponerlo así, al valor de F1, bueno, en rigor esto sería F2, ¿verdad? Entonces este F3 sería igual a F2, 1 más tasa de crecimiento del otro periodo. Si este fue del periodo 1, este sería del periodo 2. Y así sucesivamente. En concreto, todo esto siempre va a ser el año anterior multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. A diferencia de acá, si lo que yo quiero es extrapolar estas tasas de crecimiento acá, lo que tengo que hacer atención es, si este es mi valor de referencia, digamos el valor M, para calcular el anterior, el mes anterior, tengo que hacer lo siguiente: dividir entre la tasa de crecimiento que tengo aquí, la del mes anterior, dividirla. Y el mes todavía anterior, pues también lo mismo, ¿no? Si este era M1 y esto era igual a M2, entonces este sería M2 entre 1 más la tasa de crecimiento que hay aquí. Y así, vamos a ejemplificarlo, quizás de esa manera se va a entender más. Entonces, vámonos por acá, ¿no? Entonces ya tengo, y voy a hacerlo un poco con orden aquí para que ustedes no se me pierdan. Lo pongo aquí, en vista, inmovilizar paneles, y entonces ahí ustedes pueden observar lo que estoy haciendo siempre. ¿Ok? Entonces, mi interés aquí es lo siguiente. Este es el nivel que tengo, el último dato que tengo en el IPC nuevo. Es el último. ¿De acuerdo? Aquí vean ustedes que en estricto sentido la base ya no es como acá, en el viejo. En el viejo el 100 era diciembre del 92. En el nuevo ya no es así. En el nuevo ya no es el 92, diciembre, sino el 100, el mes y año de referencia, es marzo del 2009. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues me pongo aquí, pongo este nivel y lo divido, atención, lo divido todo entre 1 más esta tasa de crecimiento. Cierro paréntesis, enter. Entonces, vean ustedes lo que pronosticó, un 99,89. Hago lo mismo para cada uno de los meses. Extiendo esa fórmula. Vean cuántos meses. Esto es interesante porque estamos creando una serie de tiempo bastante larga, ¿no? Vean ustedes. Entonces ya tengo una serie totalmente nueva. La voy a poner en rojo para que ustedes la logren distinguir. Ahí está. Y le voy a poner solamente pocos decimales.
Ahí está. Entonces ya extrapolé. Permití que las tasas de crecimiento de la serie vieja nos den información de cómo evolucionó los niveles con los que empezó el IPC nuevo. Si yo selecciono, fíjense ustedes, puedo hacer lo siguiente, fíjense, crear una serie totalmente nueva. Le voy a poner IPC nuevo, IPC, ¿qué les parece? Extendido, en el entendido de que es el viejo y el nuevo. Puedo hacer lo siguiente, entonces, puedo copiarlo, esto totalmente, hasta el final, ahí está, control C, lo pego como valor, ahí está, pegado como valor, insertar, inicio, pegado especial, valores, y le pongo desde luego menos decimales, que se ve horrible, ¿no? Sí. Entonces este es el IPC extendido. Entonces voy a eliminar esto para que ustedes observen las diferencias. Entonces todo lo rojo lo elimino. Ahí está. Creo una gráfica nuevamente. Vamos a crear la gráfica. Entonces desde aquí lo puedo hacer así. Ahí está. Creo esta gráfica. Insertar, gráfico. Y desde luego obtengo lo mismo que había comentado. Pero ahora que grafique la otra, ustedes van a ver la diferencia. Ahí está. Esto es lo que teníamos, ¿no? Las series desempalmadas. Bien, pues ahora, ¿qué sucede si hago lo siguiente? Selecciono las tres series. Desde luego las tasas de crecimiento las voy a eliminar. Insertar, gráfico. Ahí están. Cambiar tipo de gráfico, líneas. Ahí está. Elimino esto de lo que está en gris, porque son tasas de crecimiento, no tiene sentido. Y vean lo que hemos obtenido. Tenemos una serie nueva, totalmente nueva, de el 92 hasta el 2022. Vayan ustedes a saber de cuántos datos tenemos ya. Y que es una serie que integra la información vieja. Esto es súper interesante, porque en econometría ustedes saben que si de algo adolecemos es de pocos datos. Entonces esta forma de estar empalmando, de estar extrapolando, nos permite extender series de tiempo y en ese sentido aumentar el poder de análisis. El poder de análisis aumenta con una N mucho más grande. Entonces vean ustedes lo que tenemos ahí, ya tenemos una serie totalmente extendida. Creo un clon, control del teclado, me voy hacia la derecha, suelto, quito este, ¿verdad? Y ahí tengo todas las crestas, ahora sí, de este IPC extendido. ¿De acuerdo? Se puede ver, por ejemplo, vean ustedes que un periodo de inflación también se observó en enero, febrero del 2008. Una pendiente en este segmento, en esta parte, algo similar a este que estamos sufriendo todavía, ¿no? En este año y particularmente en el 2022, pero que ya se veía venir, por cierto, incluso en parte de los meses del 2021. O sea que esto fue antes de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Esto ya era un efecto de la pandemia. Bien, entonces ya tenemos esa información. Interesante, ¿no? Entonces, ahí está, ahí la tenemos. Hubiésemos hecho algo similar en el caso, por ejemplo,
de extrapolar estos niveles que tenemos acá, ponerlos por acá. Pero no tiene sentido. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque realmente lo que está jerarquizándose es los niveles de la metodología nueva. Y esa es la naranja. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, pues entonces ya tenemos una serie larga, mucho más extendida. Estoy en la hoja 2. Voy a copiar entonces esta serie, el IPC extendido. ¿De acuerdo? Estamos hablando, fíjense, de 359, algo así, 358 datos. O sea, bastantes. Control C. Cabe hacer mención que se está respetando los datos de la serie nueva, no se han tocado para nada, pero lo que sí se añadió fue para el periodo anterior. Entonces, ahí está, control C. Me voy otra vez a mi hoja 1. Y ahí en mi hoja 1 lo pego esto en valores para que no haya problemas. Ahí está, el IPC extendido. Y para más información digo que esta serie se empalmó extrapolando. ¿De acuerdo? Ahí está. Esta serie IPC extendido se empalmó extrapolando. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora sí, con esta información anoto, ¿no?, en alguna parte que voy a trabajar con series en principio desde el enero del 91, lo estoy anotando en un cuaderno, enero del 91, ¿de acuerdo? Hasta, fíjense ustedes, tengo datos hasta octubre del 22. Vale, pues perfecto. Voy a crear, sin embargo, fíjense ustedes, espacio hasta octubre del 23. Es decir, le voy a dar todavía 12 meses después. Bien, ok, vamos allá. Copiamos esta información. ¿De acuerdo? Se me hace a mí más fácil hacerlo de esta forma, fíjense. Entonces selecciono todo. Ahí está. Ahí la copié. Ahí la tenemos. Tenemos hasta el IPC extendido. Ajá. Déjenme ver una cosita porque no quiero equivocarme. Entendería yo. Déjenme ver, hoja 2. Déjenme observar con cuidado. Esto es... esto empieza en diciembre del 92. Ahí está. Entonces, cuidado con eso. Enero del 93. Empiezo con enero del 93. Cuidado con eso, sí. Control C. Enero del 93. Ahí está. Pues lo copio con mucho cuidado porque esos son errores que después nos puede enloquecer después, ¿no? Entonces, enero del 93. Entonces, me voy acá a esta base de datos y en estricto sentido estos datos no empiezan aquí, sino en enero del 93. Entonces ahí está, enero del 93, con mucho cuidadito. Ahí lo tengo. Entendería yo que estoy en la M. Así es. Control V. Vale, pues entonces me voy acá. Control C. Me voy a hoja 1. Control V. Ahí está. Y ahora sí debería de estar esos datos en la última parte. Ahora sí, hasta octubre del 22. Ahí está. Coincide este con este. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, ahora sí lo tenemos bien. Y bueno, pues entonces selecciono con mucho cuidado. Ahí está. Control C. Ya apunté mi rango. Abro mi eViews. Ahí está.
y le digo que voy a crear un nuevo archivo, que en este caso va a ser mensual, ¿de acuerdo? Y va a empezar, y aquí lo tengo apuntado, en octubre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ok, entonces el 10º. Entonces tengo, bueno, pero es de enero del 91. Las remesas están en enero del 91. Entonces es 1991, 2 puntos, 01. Y hemos dicho que vamos a dar permiso que sea hasta octubre del 23, es decir, 2023, 10º mes, octubre. Me voy a Quick, grupo vacío, me voy hacia arriba, pego. Bueno, pues sí, no hay ningún problema, lo elimino. Ahí está. Ahí lo tengo. Claro, hay unas series que no tienen información, eso ya lo sabemos, pero la remesa sí. Entonces ahí está. Ya tenemos esta información. Perfecto. Acuérdense ustedes que el último es el IPC extendido y que empezaba, ¿se acuerdan? En enero del 93 y que terminaba en octubre del 22. Ahí está. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, pues entonces salvamos, salvar como, y le ponemos datos mensuales, El Salvador. Ahí está, por ahora sí. Y en este caso los voy a salvar aquí. Y aquí también. Perfecto. Bueno, pues ya los tengo. Muy bien. El análisis gráfico lo comento aquí en el Excel. Ya había hecho yo algunas gráficas. Ahí están. Entonces les muestro los datos en gráficas. Ahí mantiene todas las gráficas. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el consumo eléctrico, que no tiene nada que ver con el número de pasajeros. Son unidades totalmente diferentes. No tienen tampoco estas dos que ver con el IVAE, que es un índice. No tiene nada que ver con exportaciones, con importaciones, que está en dólares, ¿no? Entonces las separé. Aquí tenemos, fíjense ustedes, el número de pasajeros que entra y que sale. Ahí no dejó claro la página del BCR a qué se está refiriendo, si pasajeros aéreos. Pero bueno, simplemente pasajeros que entran y que salen de El Salvador. Interesante, quiero que reflexionen esto, cómo esta serie es muy sensible a lo que sucedió con el COVID. ¿De acuerdo? Estas series no están desestacionalizadas y nos interesa que estén así, no estacionalizadas. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí lo tenemos. Tenemos, por supuesto, la entrada y salida de personas es comparable. Estamos hablando de que en términos de flujo son 60,000 personas o alrededor de eso, ¿de acuerdo? Que entran y salen del país. Insisto, no sé a qué se refiere el BCR, si solamente pasajeros aéreos, marítimos, de carreteras, etcétera. No lo sé. Luego tenemos las remesas. Vean ustedes que son menos sensibles las remesas al problema del COVID. ¿De acuerdo? Todo esto hay que tomarlo en mente, hay que jugar con ello, porque estamos hablando de información que después se va a trasladar a explicar mi variable dependiente, la que determina en un momento dado. Pero lo que puedo establecer desde ahora es de que remesas no es tan sensible como por ejemplo sí lo son los pasajeros a un efecto, a un fenómeno como el COVID. Sí, ese responde a las crisis económicas, por supuesto aquí está, la crisis del 2008, pero ante el COVID, vean ustedes que sí cayó, pero después se recuperó. En cambio, el IVAE, vean ustedes lo que sucede, muchos más meses cae. Si me preguntan si había IVAE antes de esta fecha, que yo sepa sí, pero no tengo ahora mismo esos datos
y por tanto no puedo empalmarlos. Pero la mecánica sería exactamente la misma. Yo intuyo, creo recordar que sí que teníamos datos del IBAE con otra base, etcétera, etcétera, con otra metodología, pero que se podían en un momento dado empalmar con esta serie nueva del IBAE o del índice del volumen de actividad económica. Luego tenemos, vean ustedes, el consumo eléctrico, una variable proxy de la actividad económica. ¿Por qué? Porque si consumes electricidad, de alguna forma esto está expresando una mayor actividad económica. Y el consumo eléctrico seguro que se tiene mucho antes de el primer mes que tenemos aquí. El primer mes que tenemos aquí es alrededor de enero del 2005. Seguro que hay esta información en la SIGET, la Superintendencia de Energía. Tenemos el IPC nuevo y viejo, que ya lo arreglamos. Tenemos las importaciones y exportaciones. Vean ustedes, habría que analizar, reflexionar, observar con cuidado estos dos componentes, las importaciones en gris, las exportaciones en un verde oliva. Vean ustedes que parece ser que son más sensibles a los shocks económicos o a los golpes económicos las importaciones. Vean ustedes en el 2008, ¿de acuerdo? Y veanlo ustedes acá, en esta parte. Bien, dicho esto, si hay alguna duda o pregunta, pues me lo dicen, me alzan la mano, lo que sea. Esto se va a tener que replicar, ¿de acuerdo? Es una primera parte importante, me parece, porque nos ayuda a establecer un mecanismo para tener o crear, construir series muchísimo más largas. Entonces, hemos solventado ya el primer objetivo de la clase. Ahí está en amarillo una serie de IPC extendida. Ok, ya con eso, bueno, pues vamos pues entonces, ya salvamos nuestro archivo, ahí lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer, por cuestiones de simplicidad, en mi caso, también lo voy a salvar en el escritorio. Entonces ahí está, escritorio, datos El Salvador, ahí está, mensuales, y los voy a abrir esto en Gretel. Vámonos con Gretel. Entonces lo abro, ya lo tengo ahí en el escritorio, debe de estar por aquí, aquí está datos mensuales, ahí está. Abro, archivo de datos de usuario, le digo que está en el escritorio, le digo que son ficheros WF1 y me da datos mensuales. Ahí está. Y ahí tengo que vea 11 series. Voy a proceder a enviarles este archivo, ¿de acuerdo? Para que lo tengan. Ya creado en eViews. Entonces lo voy a pasar a dárselos. Interrumpo un poquito la... Bien, ahora ya con el archivo de Gretel, que importó esos datos que teníamos en eViews, pues ahora me puedo plantear un modelo, ¿de acuerdo? Se me ocurre explicar el IBAE, por ejemplo, en función de el consumo eléctrico y de las remesas, por ejemplo, de esas dos, ¿vale? Entonces, primero evalúo cómo están correlacionados remesas y consumo eléctrico. Quizás incluso valdría la pena primero ver cómo están en términos de gráficas, en gráficos separados. Ahí está. Yo les pediría de ahora en adelante que por favor intenten editar los colores que ustedes me entregan en sus gráficas, ¿no? Entonces, inténtenlas editar en la medida de lo posible. Aquí no me deja en principio editarlo. Bueno, entonces tengo el IBAE, tengo que las remesas no reaccionan tanto a la caída en la crisis del COVID, pero el consumo eléctrico sí. ¿Lo pueden ver? El consumo eléctrico
cae más meses que las remesas. Entonces nos está dando esa información extra, ¿de acuerdo? Que podemos necesitar para explicar el IVAE. Vale, pues entonces guardamos esto a sesión. Ahí está, ya lo guardé. Por tanto, en el cuarto icono que tengo aquí, cuando ya lo vea, pues tengo un gráfico. Ahí está, perfecto. Entonces le voy a poner aquí, renombrar todas las series o las 3 series. Ahí está, perfecto. Cierro, guardo por si las dudas, archivos de sesión, guardar sesión como, y le voy a poner en el escritorio, voy a poner lo siguiente. Voy a poner series mensuales El Salvador. Perfecto, vamos allá. Intentemos hacer pues este análisis. Ahora bien, ¿qué sucede si veo la correlación, matriz de correlación entre estas 3 series? Bueno, las remesas que están en la tercera columna aquí me están planteando que se están explicando desde luego 100% con las propias remesas. Ahí está un 1. Con el IVAE se explica en un 83% y con el consumo 72%. Sin embargo, tomen en cuenta que esa caída no la reflejaba tanto el IVAE, la caída del COVID, tanto como el propio consumo eléctrico. Entonces, aunque en conjunto remesas es explicado más por el IVAE, o las remesas explican más al IVAE, el consumo eléctrico también explica, en este caso, al IVAE. ¿De acuerdo? De hecho, debería de haberlo dicho de esta manera. El IVAE con las remesas es 83% y el IVAE con el consumo eléctrico es 82%. Ligeramente menor con las remesas realmente. Pero ya decía yo que el consumo eléctrico está explicando el IVA en un periodo muy concreto que es el COVID. Bien, pues con eso en mente, sabiendo que es un poquito más las remesas lo que explican más al IVAE, pues ya tenemos esa información. Entonces, copio para tener toda esta información, control C, texto plano, aceptar, y me voy aquí a mi cuarto icono, me voy a notas, y ahí en notas pego esta información que me puede servir después. Cierro y trato siempre de ir guardando la sesión. Guardar sesión. Bien, ahora, ¿qué sucede? Voy a cometer ahora mismo una imprudencia porque voy a ponerlo todo en una propia gráfica. ¿Por qué imprudencia? Porque los kilovatios de consumo no tienen nada que ver con el IVAE y con las remesas. ¿De acuerdo? Son unidades diferentes, pero lo que quiero establecer es lo siguiente. Lo que yo, o lo que a mí me interesa explicar es el IVAE, que como ustedes pueden ver en este momento no se observa. ¿Por qué? Porque está en otra unidad. Necesitaría ponerlo en el eje de la derecha, por ejemplo. Bueno, el caso es que a mí me interesaría explicar al IVAE con el consumo y las remesas. Entonces aquí viene un detalle. Vamos a ver si lo puedo explicar mejor. Aquí con Excel tengo las gráficas todas. Creo un clon, control, suelto. Y ahí está. Entonces voy a dejar el IVAE. Bueno, quito las importaciones. Quito, este es el consumo eléctrico, lo dejo. Estas son las exportaciones. Esta es la salida, la entrada. Las remesas todavía están ahí. El consumo eléctrico está ahí. Y el IVAE está también ahí. Ahora, lo que puedo hacer es esto, ponerlo en formato y ponerlo en el eje secundario. Ahí está.
Entonces ahora sí voy eliminando para dejar solamente lo que quiero. Este es el IPC viejo, no me interesa por ahora. Tampoco el nuevo, no voy a trabajar con eso por ahora. Tampoco con el IPI, de acuerdo, que está en gris. Ahí está. Y tengo esas tres series. Como ustedes pueden observar, las remesas las tengo desde el 91. Bueno, sí. Pero pues no, de nada me sirve porque lo que yo quiero explicar es el IVAE y el IVAE no empieza desde entonces. Bueno, ok. Y quiero hacer un pronóstico. Bien. Primera observación. Todas las series están no estacionalizadas. Bueno, primer punto. Segundo punto. La serie de remesas no es tan sensible a los impactos como hemos comentado. En cambio, el consumo eléctrico sí que lo es y es tan sensible como lo es el propio IVAE. Bueno, también. Otra observación. Las series para todos los casos parece que llegan hasta agosto del 2022. Si yo quiero pronosticar al IVAE más adelante, hasta el 2023, si yo tengo una ecuación ya, a partir de una estimación econométrica, tengo una ecuación, ya sé cómo se relacionan las dos explicativas con la explicada. Ok, tengo esa ecuación, pero todavía no tengo los datos. Y necesito, para pronosticar el IVAE, necesito los datos de estas dos. Entonces, lo que requiero aquí es, de alguna manera, tener los datos pronosticados de estas dos. Bien, voy a intentar hacer un pronóstico rápido, porque esto pertenece realmente a otro tipo de econometría que la veremos en econometría aplicada. Pero vamos a pronosticar rápidamente esto mediante un método que es el método de los modelos BAR. Vamos pues allá. Entonces, lo que estamos diciendo, para que quede claro, es esto. Yo necesito, ¿de acuerdo? Tengo un modelo en el cual el IVAE queda en función de las remesas y también quedan en función de el consumo eléctrico. Ok, imagínense que ya tengo este modelo. Tengo que el IVAE es igual a un alfa más un beta, beta 1, remesas, más beta 2, consumo eléctrico, más el término de error. Vale, ok. Bueno, si yo ya tengo esta ecuación estimada econométricamente y tengo, y que conste que esto llega hasta a lo más, viene del 2005 y llega hasta el 2022, mes a lo más agosto. Y las demás series también están más o menos por la misma periodicidad. Pero si yo tengo del 2005 hasta el 2023, agosto, también acá, voy a poder entonces, con esta ecuación y con esta información, pronosticar o alargar esto hasta agosto del 2023. Eso es la idea. Eso es lo que estamos planteando. Dicho gráficamente, yo tengo aquí el IVAE y se trunca en agosto del 22. Lo que voy a hacer es tener las series. Este es el IVAE. Si yo tengo la X1 hasta acá, hasta agosto del 23, y tengo también en este caso la otra variable que es consumo eléctrico,
y aquí eran remesas, pues con esta ecuación y con esta información voy a poder pronosticar entonces esto. Eso es lo que estamos diciendo. Este sería el pronóstico producto de una ecuación y producto de esta información, de estos datos. Eso es lo que estamos diciendo. Ah, bien. Pues entonces necesito de alguna forma pronosticar estas dos variables. ¿Sí? Efectivamente. Una de esas formas es calcular, en un tercer paso, es calcular con tasas medias de crecimiento, calcular los pronósticos de X1 y de X2. Otra es, mediante un modelo VAR, poder pronosticarlos, tanto X1 como X2. Bien, pues vamos a hacer esta última. Vamos pues allá entonces. Aquí estamos y creamos un primer modelo, mínimos cuadrados ordinarios, en el cual, insistimos, sería primero el IVAE, luego sería las remesas y luego sería, hemos dicho, el consumo eléctrico. Aceptamos y vean ustedes que son estadísticamente significativos, es un modelo Lean, estadísticamente significativos las dos variables, remesas y consumo eléctrico. Por ahora estoy solventando todas las pruebas econométricas, ¿de acuerdo? Tengo un 79%, vale, ok, perfecto. Imagínense pues que ya hago arreglos a este modelo, que lo convierto normal, no heterocedástico, no autocorrelacionado, no hay multicolinealidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿puedo hacer una mejora de esto? Pues sí, vamos a aplicar un modelo log-log. Entonces, guardar como icono y cerrar. Ahí está. Entonces, creo de estas tres series, añado logaritmos. Ahí está. Aplico nuevamente mínimos cuadrados ordinarios, pero solamente que ahora con L IVA acá, L remesas y L consumo eléctrico acá. Desde luego quito estas dos. Tenía un 70 y tantos por ciento. Vamos a ver qué sucede ahora. Tengo un 81%, es decir, ha mejorado. ¿De acuerdo? Ahí está, ha mejorado. Y además tengo elasticidades que me permiten establecer quién tiene mayor importancia en los impactos. Y pareciera ser que de esta forma el consumo eléctrico tiene un mayor impacto, casi el doble, que remesas. Interesante. Bueno, y las dos son estadísticamente significativas. Ya insisto, no me quiero meter en el problema de establecer toda la inferencia estadística, salvarla, porque este sería tema de otro video, ¿no? Voy a asumir que de alguna forma este modelo está bien, ¿de acuerdo? De hecho, si veo el gráfico de estimado y observado en el tiempo, está bastante respetable, ¿no? Lo que está en azul es lo estimado y lo que está observado, lo real, está en rojo. ¿De acuerdo? Cuando digo que hay que cambiar los colores me estoy refiriendo a esto. Editar, ¿de acuerdo? Y poner aquí en líneas otros colores. Por ejemplo, este podría ser negro. ¿De acuerdo? Y el azul, pues lo podemos poner así. El azul, un azul más pálido. Aceptar. Y le pongo un grosor mayor. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí lo tengo ya. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces sí es que se relacionan estas dos X con la variable Y. Perfecto, muy bien. Era lo que yo pretendía. Bien. Ahora vamos a hacer el pronóstico propiamente dicho. Salvo esto. Guardar a sesión como icono. Ahí está. Cierro. Guardo este también. Es el modelo de hecho 2. Y me gustaría ponerlo así. Es un modelo log, ¿no? Renombrar. Log
lock. Y se acuerdan ustedes, el anterior era, no sé si lo salvé, la verdad. Modelo 1, sí, está aquí salvado. Es lin, lin. Ahí está. Me da un mejor ajuste el lock, lock. Perfecto. Ok. Salvo, por si las dudas. Archivos de sesión, guardar sesión. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora viene este paréntesis que es el pronóstico mediante VAR. ¿Y qué queremos pronosticar? Remesas y queremos pronosticar el consumo eléctrico. Y lo queremos pronosticar hasta el 2023. Ok, empecemos con remesas. Vale, pues entonces voy a utilizar un VAR con estas dos. VAR significa vectores autorregresivos. Y lo único que está haciendo, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero lo volvemos a repetir, es si consideramos dos variables endógenas, Y1 y Y2, lo que podemos hacer es un pronóstico con la información de los pasados de cada una de ellas. De tal manera que Y1 en el tiempo t queda en función de toda la historia, toda la memoria de ella misma, t-s, y también de la memoria de Y2. Cuando digo t-s es t-1, t-2, t-3, t-4, etc. Y lo mismo, la misma naturaleza tiene la siguiente serie endógena, Y2, queda en función de lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí el punto es establecer cuánto es el rezago, cuánto es S. Puede ser 5 meses pasados, 6 meses, 7 meses, no lo sabemos, pero tenemos un criterio para saberlo. Entonces nos vamos hacia allá. Modelo, series temporales multivariantes, selección del orden del VAR. Y decimos, ¿sabes qué? Mis variables endo son el consumo y remesas. Y le pongo momentáneamente 24 meses, o 24 rezagos, que ustedes saben serían 2 años, dado que estamos trabajando con series mensuales. Vamos ahí a aceptar y vean ustedes lo que me plantea. Me plantea con el criterio de información bayesiano o de Schwartz y el de Hannan-King, que son estadísticos para ver en cuál rezago es el óptimo o en cuál me debería de detener. Aquí estoy T-1, T-2, T-3, T-4 y así hasta T-13. Y en dos de las tres pruebas que tengo, Akaike, AIC, Bayesiano, Vic y HQC, Hannan-King, el criterio de Hannan-King, dos de esas tres pruebas me dicen que debería de detenerme en 13 rezagos. Le hago caso. 13 rezagos. Con esa información puedo, de hecho creo que lo puedo guardar aquí, guardar la sesión como icono. ¿Está? Me voy entonces otra vez a modelo, series multivariantes. Ahora ya no tengo necesidad de seleccionar el orden del VAR porque ya sé que es 13. Me voy a VAR, pongo esas 12 ahí, pero, perdón, esas dos series Y1 y Y2 y le pongo un orden de retardo 13. Perfecto. Le doy a aceptar. Pues ya tengo aquí una ecuación que plantea 12 retardos para explicar el propio consumo eléctrico, 13 retardos de él mismo y 13 retardos de las remesas. Aquí no se ven las T calculadas porque se asume que existe multicolinealidad. La diferencia entre remesas 1 y remesas 2, o T-1 y T-2, pues realmente es una sola observación, por tanto debería de haber multicolinealidad. Se les deja de hacer caso a las T y aquí lo importante es la F, ¿de acuerdo? La F estadística. Pueden ustedes observar que las F son robustas porque pasan de 4 en todos los casos, ¿de acuerdo? Ahora bien, simplemente como comentario, decir que en el fondo aquí está una prueba que se llama la prueba de causalidad de Granger. No nos vamos a meter a fondo con eso, simplemente
queremos establecer de que deberían ser importantes las F mayor a 4. ¿De acuerdo? Nada más lo menciono como cultura general, que después detallaremos más en el próximo curso. Aquí dice que todos los retardos del consumo son inútiles, ¿no? Y ante esa hipótesis nula de que son inútiles, el valor de probabilidad que está en paréntesis rectangulares dice que es 0, rechazo. No, son útiles. Explican al consumo. Los retardos del consumo explican al consumo eléctrico. Todos los retardos de remesas son inútiles, no sirven para nada. No, rechazamos, sí sirven de algo. Hay que dejarlos. Todas las variables, por supuesto, conjuntamente remesas y consumo retardadas, todas son inútiles. Pues no, también rechazamos. El valor de probabilidad es 0. Y así podríamos hacerlo con la segunda ecuación, que es remesas. Bien, entonces tengo dos ecuaciones. Una que explica al consumo eléctrico consigo mismo, con sus retardos y con las de las remesas. Y luego la ecuación de las remesas que se explican por toda su memoria, pero también por la memoria del consumo eléctrico. Fíjense ustedes que en el primer caso, la primera ecuación, tengo un R cuadrado del 90, y en el segundo caso tengo un R cuadrado del 95. Bien, hago pues ahora los pronósticos. Atención. Primer cosa, consumo eléctrico, gráfico. Predicciones. Quiero pronosticar en primer orden el consumo. ¿Vale? Y lo quiero pronosticar del 2022 al 2023. Ahí está. Ah, interesante. Aceptar. Y ahí tengo mi serie, ¿de acuerdo? Pronosticada. Ahora bien, atención con esto. Voy a guardar el pronóstico. Guardar, le di al signo de más, le doy guardar predicción. Y le dejo consumo L hat. Perfecto, ¿vale? Aceptar. Y hago lo propio con remesas. Análisis, predicción, remesas. Ya lo hice con consumo, ahora viene remesas. Igual pronostico del 22 al 23, 10º mes. Guardo. Vean lo bonito que es esto. Si hubiese utilizado yo la tasa media de crecimiento, lo que está en azul, en línea azul, sería simplemente una línea monótona. En cambio, cuando yo hago este tipo de pronóstico, vean ustedes las oscilaciones que tiene la línea azul. ¿Por qué? Porque está capturando, por ejemplo, para este mes, el segundo mes que está aquí, que no sé si me diga, a ver, aquí dice, este segundo mes es el mes noveno, así lo dice, del 2022. Bueno, el siguiente, este mes que se va hasta arriba, vean ustedes, es diciembre 2022, remesas. Pues este valor de remesas, que es de 6.67 logaritmo, es el producto de 13, de la información de 13 rezagos, tanto de las mismas remesas como del consumo. Este valor de 6.67 es el resultado de impactos positivos y negativos en la memoria de las dos series, consumo eléctrico y remesas. Entonces es más enriquecedor que simplemente una tasa media de crecimiento, ¿verdad? Monótona, constante. Muy bien, pues entonces le damos más, guardar predicción, remesas, hat. Perfecto. Ok, pues ya lo tengo. Guardo este también, guardar como icono y cerrar. ¿De acuerdo? Échenle un vistazo, verán que ahí está el modelo bar para las dos series. Lock, lin. Perfecto. Seguimos guardando por cualquier duda. Se nos corta la electricidad, el programa se traba, lo cual no es a veces inusual, y es una locura, ¿no? Entonces guardar sesión, ahí está. Ahora sí está guardadito, ya no hay ningún problema. Bien, entonces ahora ¿qué tengo? Pues ahora lo que tengo es dos series X1 y X2, ya en el contexto de lo que quiero yo explicar, ya están ahora totalmente pronosticadas. ¿De acuerdo?
Y tengo, por otro lado, el IVAE que no está pronosticado. Entonces, si lo veo en, en, en series temporales, incluso separadas, pueden ustedes observar cómo el IVAE me llega hasta el 22 y cómo en cambio las otras llegan hasta el 23. Ah, aquí falta ponerlo así. Exactamente. Estas dos, HAT, y aquí IVAE. Ahora sí tiene sentido. Vean ustedes, estas son las que estimé y esta es la que quiero explicar, IVAE. Entonces las grafico, series temporales separadas, y ahí está. Pueden ver que lo rojo llega en remesas hasta el fondo aquí, hasta el 2023, y también el consumo eléctrico. No así el IVAE. Aquí hay un espacio todavía por pronosticar. Hombre, pero tengo ya mi serie, ¿no? Mi modelo MCO, Lock. Bueno, pues perfecto. Entonces digo, bueno, pues entonces vete a modelo, mínimos cuadrados ordinarios, tienes el LI y VAE, sí, perfecto, pero ahora esto lo vamos a sustituir, ustedes ya lo comprenden, ¿verdad? Por lo que pronosticamos. Es decir, consumo L hat y L remesas hat. Efectivamente, ahí van. Entonces, ahí está cumpliéndose lo que decía yo hace un rato, eh, en el cual ya tengo información pronosticada a partir del VAR aquí, de remesas y de consumo eléctrico. No así para el IVAE, pero tengo una ecuación que relaciona al IVAE con remesas y consumo eléctrico. Con lo cual, con estos dos elementos, ecuación y datos de las X, ya puedo pronosticar al IVAE. Vamos pues allá. Minimizo para que no se me pierdan. Ahí está. Aceptar. Ahí tengo. Vean ustedes, siguen siendo estadísticamente significativas. ¿De acuerdo? Y viene pues entonces ahora lo que es el pronóstico. ¿Pero de qué? Del IVAE. Entonces, predicciones del IVAE, por supuesto. 22-2023. Décimo mes. Aceptar. Y ahí tengo al IVAE pronosticado. Guardar predicción. L IVAE HAT. Le ponemos aquí MCO. No deja de ser un pronóstico con MCO, aunque sea lock. Aceptar. Y ahí tengo. Ya tengo mi pronóstico de L IVAE HAT. Ahora no me interesa el logaritmo. Entonces ustedes deben de saber, ¿verdad?, que la operación inversa de la exponenciación del logaritmo es la exponenciación. Con lo cual creo añadir una variable. Creo una variable. Definir una variable y le pongo IVAE a secas hat. ¿No? Igual al exponencial, con minúsculas, exponencial, ¿de qué variable? Pues de L IVAE hat. Cierro paréntesis, obsérvenlo con cuidado, aceptamos y ya tengo IVAE hat. Ahora puedo comparar totalmente ya IVAE hat con el IVAE que tenía, original, ¿no? Aquí está. Comparo ahora sí las dos series temporales con toda justicia. Ahora sí las puedo comparar en una sola gráfica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas dimensiones. Y ahí está. Vean ustedes, en azul lo estimado y en rojo lo que conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Voy a hacer un zoom en la parte última. Ahí está. Ahí está. Y tan, compañeros. Vean ustedes.
el IVAE pronosticado nos está planteando que va a seguir habiendo una recuperación lenta, pero va a seguir habiendo una recuperación en esta modelación. Insistimos, hacemos un paréntesis, en esta modelación puede haber otras modelaciones, modelo B, modelo C, modelo D, etcétera, que nos planteen algo un poquito diferente, pero creo que podemos esperar con cierta razón, plausiblemente, que exista o que siga habiendo una mejora lenta, pero una mejora en términos del índice de volumen de actividad económica en El Salvador. Y que en el 10º mes del 2023 pasaría a ser aproximadamente de 122 puntos. Es decir, que comparado con lo que sucede hoy mismo, tenemos el último dato del 2022, el 7º mes, ¿de acuerdo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Es el último dato que teníamos ahí, me parece. Bueno, pues ese dato, no sé si es el último, me cuesta un poco trabajo poner el puntero en el último dato, pero parece ser que tenemos 2022, 8º mes, y es de 116. Que pase de 116 a 122, bueno, pues es algo, ¿de acuerdo? Es algo. Y este 122, por cierto, implicaría, fíjense ustedes, este 122 implicaría estar muy por encima de lo que dejamos antes de la pandemia. En la pandemia dejamos, bueno, pues no. Vean ustedes, en el valor observado, el de 122, el diciembre del 2019. Con lo cual estaríamos apenas recuperándonos de eso, a esos niveles pre-pandemia. Eso es lo que nos están diciendo los datos. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya recuperaríamos ese nivel. ¿Vale? Bien, pues esto es pues entonces, nos perfilamos para terminar el tema, los dos objetivos que queríamos señalar el día de hoy. Por un lado, ¿se acuerdan ustedes? Queríamos plantear una forma de empalmar y de aumentar nuestra información a partir de, por ejemplo, el IPC. Podríamos empalmar estas dos series, la vieja y la nueva, crear una nueva, y ahí tenemos en amarillo la serie extendida que hemos dicho, y que no está haciendo otra cosa más que extrapolar las tasas de crecimiento de la serie vieja a los niveles de la serie nueva del IPC. ¿De acuerdo? Primer punto, salvado. Segundo punto, bueno, pues, ¿qué sucede si quisiéramos nosotros, lo planteo de nuevo, qué sucede si tenemos una ecuación con dos variables explicativas? Ahí está. Y queremos, en este caso, el IVAE, explicarlo. Llega hasta 10º mes del 22. Décimo mes del 22. Y lo queremos pronosticar hasta el 10º mes del 2023. Y para eso tenemos unas series X1. Tenemos un X1 llamado remesas y una serie llamada X2 llamada consumo eléctrico. Bueno, pues lo que hemos hecho es pronosticar esto hasta acá. Lo mismo con remesas, mediante un VAR, un modelo VAR. Teniendo ya esta información y esta ecuación, punto 1, y teniendo este punto 2, que son la información, o que es la información del VAR, podemos ahora sí pronosticar esto. Esto es lo que queríamos. Y en ese sentido hemos logrado nuestro propósito
Y esto es precisamente lo que queremos que hagan ustedes cuando tienen una variable dependiente como por ejemplo el PIB y lo quieren explicar con deuda y lo quieren explicar con remesas, por ejemplo, deuda y remesas, me estoy acordando de 2 o 3 casos que he visto en la mañana y en la tarde. Bueno, pues tendríamos que pronosticar, ¿verdad? Las remesas y la deuda, y con la ecuación pues tratar de pronosticar entonces qué va a suceder con el PIB. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del pronóstico. Muy bien, pues sin más, la idea sería que repliquen este ejercicio, ¿de acuerdo? Y que lleguen hasta este punto, es decir, hasta esta ecuación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces así le dejamos. Bien, nada más voy a interrumpir la grabación. Me despido, pero mantengo el hilo con ustedes. Déjenme terminar eh, la, el video. Solamente hay que replicar, insisto, todo este video. Bueno, pues ya lo veremos otro tema en otra ocasión. Ahí detenemos.